Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de la pieza en video y luego se tornará resquicio de un presente tomado abruptamente. Obra realizada por Luis Felipe Ortega, exprofeso para presentarse en formato digital en la exposición y luego se tornará resquicio, que se presenta actualmente en el Museo Amparo. Esta noche nos da mucho gusto recibir a Luis Felipe Ortega y a Daniel Montero, curador de la exposición para esta presentación. Vamos a darles la bienvenida y a recibirlos con muchísimo gusto. Daniel Montero es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y doctor en Historia del Arte por la misma universidad. Ha participado en diferentes proyectos de curaduría, promoción cultural y de educación en Colombia y México. Fue curador académico del MUAC. Ha publicado reseñas y textos en revistas y catálogos de arte contemporáneo colombiano, mexicano y norteamericano. Actualmente realiza una investigación sobre la historia de la crítica de arte en México. Es autor del libro El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación digital. Recibimos también a Luis Felipe Ortega, artista visual, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luis Felipe ha escrito para múltiples publicaciones y ha editado varias revistas desde inicios de los años 90. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el del Sistema Nacional de Creadores en los años 2006, 2009, 2015 y 2020, y FONCA, Jóvenes Creadores, en el año 1998. Representó a México en la 56ª Bienal de Venecia en el año 2015. Ha tenido exposiciones individuales en México, Italia y Bélgica, y ha participado en exposiciones colectivas en México, Estados Unidos, España, Argentina y Bélgica, entre otros países. Bienvenido, Luis Felipe, también nos da muchísimo gusto que esta tarde estés para esta presentación y queremos darle también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Adelante, comenzamos, Luis Felipe, que disfruten esta presentación. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias al Museo Amparo nuevamente. Gracias, Daniel. Gracias a toda la gente involucrada en este proyecto y en particular en esta pieza. Pues bueno, les voy a platicar brevemente sobre la intención de realizar esta pieza, en qué momento, bajo qué condiciones fue que se realizó. Y bueno, nosotros con Daniel y con el museo teníamos ya más de 2 años preparando la exposición titulada Y luego se tornará resquicio. Y bueno, como todos sabemos, pues nada, todos tuvimos que ir al confinamiento y vivimos un proceso de crisis bastante serio que no termina y que sigue ese proceso, pero bueno, digamos que fuimos seriamente marcados individualmente, familiarmente, colectivamente, obviamente socialmente, por este acontecimiento. Y justamente Daniel y yo habíamos estado preguntándonos sobre, previo a esta pandemia, al inicio, sobre la necesidad de incluir alguna pieza, alguna acción, alguna pieza donde estuviese la presencia de algunos bailarines y de algunos músicos, como había hecho en otros proyectos. Y bueno, todo esto se comienza a complicar y en más o menos septiembre, octubre del año pasado, tuve una reunión con Daniel Montero y no sabíamos, estábamos a punto de entrar a la segunda ola y yo comencé a trabajar con Daniel a partir de un par de ideas. Una de ellas tenía que ver con la idea del desdibujamiento del horizonte, ¿no? Como saben, un aspecto que define y que, digamos, cruza todo el proyecto de la exposición en las salas del museo. Entonces, ¿qué pasaba con este desdibujamiento del horizonte? Eso llevó al resultado de un par de piezas. Y por otro lado, ¿qué pasaba con la imposibilidad de emplazar
algunos cuerpos en las salas del museo. Y entonces comencé a trabajar con una idea muy particular a partir de tres referencias que ahora les voy a contar, pero una que fue, digamos, clave, hablando con Daniel, preguntándonos cosas, eh, hablando de la fragilidad de este momento que estábamos viviendo, eh, hablando también de la crisis como potencial, de la, eh, digamos, de hacer un giro en relación a esta idea de la crisis como un fin, como, como algo que toca un límite y al contrario, pensaba también acompañado de Peter Palpelbart en la posibilidad de que esta crisis fuera en realidad un lugar, un momento, un tiempo, un espacio que permitiera recapitular sobre varias cosas y una de ellas fundamental era, digamos, la pregunta sobre la vida, ¿no? ¿Qué soy? Esta, este entendido de la vida como una experiencia, la vida como potencial, la vida como posibilidad, pero también la vida como, como un espacio de tremenda fragilidad y, digamos, de muerte, ¿no? Eh, y comencé a desarrollar la idea a partir de trabajar con Gaby Ceseña, una gran bailarina de Hermosillo, de Sonora, con quien yo había tenido la oportunidad de intercambiar muchas reflexiones también. Ella había sido mi estudiante y después hicimos un seminario ya en pandemia para revisar a ciertos filósofos. Y uno de estos filósofos que revisamos, que es capital para este proyecto, es Peter Palpelbart. Eh, un texto de él en particular, que es Filosofía de la Deserción, y en particular esta idea de la crisis, ¿no? Que viene en realidad de la psiquiatría, eh, que él investigó y desarrolló a partir de Guattari. eh, y entonces, bueno, digamos, se pusieron tres parámetros de reflexión. Como ya lo conté en otro momento, voy a ser muy breve. La pregunta sobre cuáles habían sido los límites de la investigación de Michel Foucault en relación al cuerpo, que claramente está marcado en la historia de la sexualidad, que además se acaba de publicar el año pasado un cuarto tomo, evidentemente son notas. Eh, Eso como una pregunta. Por otro lado, pues digamos una relectura crítica dura también de Mil Mesetas, de Lucy Guattari, y por otro lado, estos otros pensadores jóvenes, ¿no? Peter Palpelbart, vivo, produciendo con mucha energía, trabajando también con una compañía que es un grupo de esquizofrénicos. eh, y por otro lado, una lectura para mi gusto fundamental en este momento de Paul Preciado, que es una conferencia que hizo frente al Círculo Psicoanalítico en Francia, en París, en el 2018, que se llama Yo soy el monstruo que os habla. Eh, a partir de eso comenzamos a trabajar con el cuerpo y a trabajar a distancia, eh, y a preguntarnos si era posible desarrollar una idea a partir de este estar confinados, no hablar del confinamiento y no hacer una ilustración del confinamiento, sino de qué nos implicaba esta condición de estar confinados. Entonces, bueno, empezamos a explorar algunas ideas, pero sobre todo empezamos a hacer algunos ejercicios con el cuerpo, eh, a explorar la idea de la caída, la idea de levantarse, la idea estos movimientos involuntarios a partir de, sobre todo de la esquizofrenia, eh, y empezar a ir generando un espacio que nos permitiera que algo sucediera ahí, que no fuera el registro de algo, que no fuera algo que se está adaptando bajo estas condiciones de pandemia y de confinamiento, sino que justo a partir de la crisis explorar nuevas posibilidades, evidentemente de creación, pero también de poner en juego eh, pues esta fragilidad ante la cual nos encontrábamos. Eh,
yo a partir de eso comencé a trabajar con 2 bailarines más, con Cherra, que no pudo estar, con Anaïs Woods, que yo había trabajado, y se fueron, digamos, como consolidando todas estas ideas. Eh, hubo una crisis también con la primera intento de filmación, y finalmente solo trabajé con Anaís, con Gaby Ceseña. Eh, y bueno, algo importante, y con esto creo que me voy a detener. Lo primero que quedó, digamos, como plataforma sobre la cual íbamos a trabajar fue toda la parte sonora y 2 textos. Un texto es mío que se lee en portugués, que ustedes van a ver en subtítulos, y un texto de Samuel Beckett, eh, que es un monólogo, eh, que finalmente utilizo la voz de un actor estadounidense y la voz de Anaïs Woods, básicamente, y también la de Gaby. El montaje fue complejo y si quieren después ya hablaremos de eso. Lo importante es ahora pasar a ver la pieza. Eh, Daniel tenía algo que comentar y le voy a pasar la palabra a Daniel Montero. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias al Museo Amparo por esta oportunidad de hacer esta presentación de la obra de Luis Felipe Ortega. Una pieza particularmente importante, creo, en su producción, no solamente bajo las circunstancias sobre las que se produjo, sino sobre las preguntas que la levanta, ¿no? Entonces me parece que es importante considerarla desde esa... desde esta manera de entender el mundo contemporáneo, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, es una pieza particularmente especial. Eh, Hay un par de cosas que solamente quiero referir. La primera es precisamente la interlocución a partir de la cual se generó la pieza. Yo, por supuesto, no intervine directamente en ella, pero una serie de discusiones que tuvimos con Luis para saber exactamente cómo proceder con una exposición pendiente en el espacio real bajo unas circunstancias muy peculiares, como ahorita estaba diciendo Luis Felipe, creo que pues llevó, digamos, a cierto compromiso con esta obra que yo no había tenido hace mucho tiempo con la producción directamente de obras de arte. La otra me parece que es interesante, que tiene que ver con la relación, y ahorita Luis nos va a contar de manera mucho más puntual al respecto, la relación entre imagen y sonido que ocurre en esta obra, ¿no? En principio, yo lo primero que escuché fue el audio y luego pude ver, digamos, las imágenes, ¿no? La relación entre la composición musical y la composición de imágenes es particularmente compleja en esta obra y creo que es de una sofisticación que se puede ver tal vez en otras obras de Luis Felipe, pero esta en particular, como es hecha precisamente para este museo, digamos, se generó de manera muy, digamos, muy sutil a partir de estas variables que estaba señalando Luis, ¿no? Entonces, solamente quería decir este par de cosas y pues entrar ya a la visualización del trabajo, ¿no? Tempo presente. Tempo de guerra. Um tempo de morte. Um tempo de reflexos. De objetos sem textura. Um tempo de desprezo. Um tempo de abandonos. De abandonar-se. Penso em Beckett e nos seus personagens sozinhos. Numa certa solidão que abunda nos espaços onde esses personagens estão sem estar. Corpos sozinhos. Silêncios prolongados na escuridão. Espaços quase sempre fechados. Cada corpo, uma solitária viagem. As palavras acontecendo incansavelmente. Logo um repouso. Logo uma pausa. Logo um silêncio. Contenção. Ódio.
They're all three. That grey blot. They're alone. He alone. So on. Not now. Forgotten. Forgotten. All Forgotten. gone, so long. Forgotten. Gone. They're all three. They're all three. They're all three. That grey blood. They're alone. He alone. So on. Not now. Forgotten. All gone, so long. Gone. Ripped off and torn to shreds. Scattered all over the floor. Swept out of the way under the bed and left. 1,000 shreds under the bed with the dust and spiders. All the... he all but said the loved ones. Stands there facing the wall, staring beyond. Nothing there either. Nothing staring there either. Nothing staring anywhere. Nothing to be seen anywhere. Nothing to be heard anywhere. Room once full of sounds. Faint sounds. Whence unknown. Fewer and fainter as time wore on. Nights wore on. None now. No. No such thing as none. Rain some nights still slant against the panes, or dropping gentle on the place beneath. Even now. Lamp smoking, though wick turned low. Strange. Faint smoke issuing through vent in glow. Low ceiling stained by night after night of this. Dark shapeless blot on surface, elsewhere white. Once white. Stands facing wall after the various motions described. That is up at nightfall and into gown and socks. No, in them already. In them all night. All day. All day and night. Up at nightfall in gown and socks, and after a moment to get his bearings, rose to window. Faint light in room. Bearing robes to window. Unutterably Faint light in room. whence unknown. Terribly faint. Stands stock, still staring out Whence unknown. into black vast. Stands stock, still staring out. Nothing there, Nothing there. nothing stirring Nothing staring. that he can see. Here.
Diz Viveiros de Castro: quem responde à interpelação de um agente no humano, aceita que este é humano, e nesse processo corre o risco de perder a sua própria humanidade, porque entre dois sujeitos de espécies, no amplo sentido diferentes, o que há de comum é o que os separa. Releio esta frase. Eu a associo a essa possibilidade de tornar-se outro, de estar exposto aos espíritos da selva. Penso novamente em Guimarães, no meu tio, o Jaguareté. Me aproximo da potencialidade de converter-se em humano, de converter-se em jaguar. Me acerco ao silêncio da selva e termino-me aproximando do meu próprio silêncio. Silêncio. Uma pausa. Tempo. Espero. O que espero? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Silvia. Voy a comenzar a hacer un comentario muy breve para abrir la conversación con Daniel Montero. Un apunte que me parece muy importante. Ya cité algunos asuntos que estábamos revisando cuando trabajamos esta pieza y quería referirme digamos, a un aspecto que yo tenía mucha intención de que me acompañara durante el proceso y tenía que ver con un texto de Gilles Deleuze, que es La literatura y la vida, y esta idea que él
ahí vuelve a colocar sobre el asunto de la, digamos, que busca la literatura y que lo reiteró varias veces en su trabajo, que hablaba de este pueblo que falta, ¿no? Y por otro lado, un asunto con el que abre este ensayo, que es una cita de Gongrovit, donde habla de lo inacabado. Durante mucho tiempo he estado reflexionando en estas ideas respecto de mi trabajo y bueno, me parece que quería volver a insistir, ¿no? Quizá de lo que se trate es buscar ese espacio otro digamos, a partir de ciertas herramientas del arte. Y por otro lado, también apostar por esta idea de lo inacabado, ¿no? En ese sentido, siempre estoy pensando también en mi trabajo como un espacio que está por hacerse, que es imperfecto, evidentemente, pero sobre todo a partir de esta idea de Gongrovit, de lo inacabado, y en esta pieza también quería trabajar con esto. Entonces, bueno, nada más esto quería decir para comenzar a dialogar con Daniel y bueno, gracias, Daniel. Bueno, pues de nuevo, gracias Luis por la presentación, por los comentarios que apuntalan la pieza. Y la primera pregunta pues tiene que ver con la relación de esta obra con el resto de las que están siendo exhibidas en la realidad, digamos, en el Museo Amparo, ¿no? Pero es una pregunta, digamos, mucho más dirigida. Sé, y bueno, Luis Felipe ha insistido bastante en este asunto sobre el problema de los lenguajes, ¿no? Esta pieza, pues, es una acumulación de lenguajes. Ustedes acaban de ver una serie de problemáticas que tienen que ver con el teatro, pero también tienen que ver con el cine, pero también tienen que ver con la literatura, ¿no? Pero también tiene que ver con la composición musical y del sonido, ¿no? A diferencia de las piezas que son presentadas en el Museo Real, esta en particular, ¿cómo maneja esta sobreposición de lenguajes? ¿Cómo se concibe y cómo se elabora? Hay una cosa, y esto también es una invitación a que visiten la página de internet de Instagram de Luis Felipe. Hay algunos fotogramas de esta pieza y hay unos momentos preparatorios que también están hechos en dibujo. Entonces, es una pieza que llevó mucho tiempo concebir a partir de esta intersección de lenguajes. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se concibe esta pieza a partir de esta superposición de lenguajes? Hace muchos años, Daniel, que comencé a insistir en este asunto de pues como de las capas y de los layers en mi trabajo. Creo que tuvo que ver con procesos muy largos de aprendizaje, ¿no? Como usted sabe, en muchas piezas de los años 90, piezas tempranas, pues me enfocaba, digamos, al trabajo del cuerpo y la fotografía, ¿no? Como que había que, digamos, hacer ese vínculo, en tanto que lo que yo estaba, digamos, experimentando con el cuerpo tenía que ser, digamos, encuadrado de cierta manera por la cámara, por un tiempo, por una elaboración de una cierta imagen, ¿no? En ese sentido era muy consciente de que estaba también generando una imagen. Y esto se ha ido sumando a lo largo de los años. Por ejemplo, mi trabajo temprano no tiene postproducción, ¿no? Todo lo que es video. Pues hubo que pasar a un trabajo de postproducción y fueron muchos años digamos, de entrar a estas problemáticas, estas preguntas específicas, acompañado evidentemente pues de ciertos directores, de ciertas películas o digamos, de ciertos bloques de imagen movimiento que me permitían ir tomando ya decisiones a partir de la postproducción. Y posteriormente viene esta problemática del sonido y otra vez pues como volver a reconsiderar una serie de problemáticas ahí acompañado específicamente por ciertos compositores, ¿no? En mi caso, muy rápido me sentí muy cercano y acompañado por las composiciones de Luigi Nono, por ejemplo, me sentía muy, digamos, me permitían casi como empezar a trabajar con cierto balbuceo y que ese balbuceo empezara
a tomar un sentido ya a partir de elementos que tenían que ver con, no sé, con el tiempo, con los tiempos sonoros, etc. Esto me parece que ya a partir de, pues yo me atrevería a decir hace unos 7, 8 años, empieza a tomar forma de manera más madura para que estos layers empiecen a vivir en distintos soportes. Y ahí creo que puedo pasar a responder lo que usted me estaba preguntando, Daniel, porque creo que las piezas que están emplazadas en las salas del museo es un layer y a veces 2 layers, pero hay otros layers que están completando lo que está pasando ahí. Uno, evidentemente, es la experiencia de los visitantes. O sea, para mí hay, digamos, una altísima preocupación por experimentar con mi propio cuerpo y con las gentes que me está acompañando en la preparación de las piezas, qué es lo que podría pasar ahí. ¿Sabe? Otra vez, digamos, colocarlo en términos de posibilidad. ¿Qué va a pasar con la luz, ¿no? Con una luz que va a transitar a lo largo del día. ¿Cómo esa luz está tocando los objetos o está provocando experiencias diversas? En el caso del túnel, por ejemplo, ¿qué tipo de recorridos pueden suceder a partir de que haya algunos claramente establecidos, ¿no? Un momento que ya hablamos del minimalismo y otro momento que sería, digamos, evidentemente corporal, que tiene que ver con la masa y el cuerpo de cada quien, el volumen, incluso la altura, etcétera. ¿Y qué tipo también como de experiencias sonoras se empieza a provocar ahí para generar una tensión, digamos, que lleve a cierto límite, casi, pues que desborde hacia los miedos y hacia incluso cierto tipo también como de esquizofrenia, ¿no? Como de no entro, sí entro, cómo me acompaño a mí mismo. Y bueno, hay piezas como la que acabamos de ver, que yo lo tengo que resolver en un digamos, marco específico, y que este marco también puede ser desbordado de distintas maneras. Un marco sería el marco visual, ¿no? Que sucede a partir de la experiencia corporal, y luego ese otro marco sonoro que puede tener como, me parece también como distintos aspectos, ¿no? Las voces, los distintos maneras en que las voces son emplazadas, el asunto de la repetición, del eco, y otra vez, ¿cómo es que esto desborda hacia un escucha atenta, atentos, y hacia una visualidad también que está compuesta por capas? En ese sentido, pues necesito otra vez como un acompañamiento muy preciso, sea con Mauricio Orduña, sea evidentemente con Gaby, con Anaís, después ya en la filmación con Rodrigo Valero Puertas. O sea, tiene que haber una interlocución ahí muy precisa porque cada quien está explorando aspectos específicos que finalmente yo voy a ensamblar. Y ese ensamble tiene que ser abierto y, en el mejor de los casos, inacabado, para que la persona que se vincule a esta pieza, pues digamos, pues también tome decisiones sobre ella, ¿no? Quiero hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con las condiciones en que se hizo esta obra. Bueno, como ustedes saben, la situación de pandemia no permitía pues trabajar en presencia, ¿no? Entonces, creo que esto es algo importante que hay que decir, todo se hizo a distancia, ¿no? Los ensayos, la dirección, etcétera, hasta que se pudo, digamos, reunir el equipo para hacer una filmación en muy pocos días. Esto Luis Felipe ya lo había señalado en el día de la charla que tuvimos cuando se inauguró la exposición. Todo se hace en un par de días a partir del equipo que se tiene y de la preparación previa de días antes, de muchos días antes, a través de redes, ¿no? De redes digitales, ¿no? ¿Cómo concebir una pieza que no se puede, digamos, producir como una totalidad, sino a partir de estos fragmentos dirigidos a partir de estas redes, ¿no? ¿Cómo imaginarla como totalidad? Fue muy complicado, Daniel, en principio, porque yo nunca había dirigido a Gaby, pero como usted ya mencionó, pues hubo que partir también de hacer ciertos bocetos y dar ciertos parámetros, ¿no? Ahí aparece evidentemente la referencia pues así clara, contundente, de regresar a ciertos
artistas que me interesan, como Naumann, y qué estaba haciendo Naumann en su estudio. Y por otro lado, Beckett, ¿no? Beckett aparece como un, digamos, en dos sentidos o en múltiples sentidos, ¿no? Porque está el texto, que para mí es la parte fundamental, pero luego también está el trabajo de dirección de Beckett y el trabajo, digamos, de los actores. Y fuimos, digamos, como otra vez como colocando cierto tipo de coordenadas. Lo que hacíamos, y que yo más o menos pronto comencé a trabajar con Gaby, luego con Anaís, y luego este encuentro tan maravilloso y tan complejo a la vez, que era ya tener, digamos, la presencia sonora, saber con qué tipo de sonoridad estábamos trabajando, porque pues, no se trabaja con cualquier sonoridad, y tampoco se trabaja con cualquier espacialidad, y tampoco con cualquier corporeidad, ¿no? Eso sí es súper importante decirlo. Y eso me parece que permitió que yo entrara en un terreno de dirección como mucho más claro, decir, sí podemos ir por aquí, por acá no podemos ir. Hubo algo que no se pudo cumplir, pero Gaby comenzó a ensayar en presencia con Cherra, con José Manuel, en un pequeño estudio, encuentros muy rápidos, porque estábamos en un momento muy, muy complicado de la pandemia. Y entonces yo también empezaba a tomar notas para ver qué estaba sucediendo ahí. Y bueno, eso se tuvo que emplazar en el momento de la filmación. Filmamos en 2 días. Filmamos con el sonido. Mauricio estaba ahí desplegando el sonido todo el tiempo. Conocíamos bien y nos conocíamos con Rodrigo, estábamos trabajando con 3 cámaras. Y aquí viene un aspecto importantísimo. En un momento hay que liberar todo. O sea, todo eso que se estuvo, digamos, acotando, trabajando, repitiendo, ¿no? O sea, esto de trabajar siempre con la repetición. En un momento fue liberarlo y empezar a improvisar. Y digamos, ahí viene otra vez un trabajo de dirección múltiple. Con Mauricio, desplegando el sonido, con Anaís y con Gaby, el trabajo con el cuerpo, yo meterme a escena en algunos momentos, y por otro lado con Rodrigo y con los otros 2 camarógrafos, para tener muy claro qué estaban, digamos, digamos, encuadrando ellos, porque eso es lo que íbamos a tener, y en ese sentido, otra vez, o sea, Rodrigo meta el cuerpo, Rodrigo acérquese, que ellas sientan también que usted está dentro de ese trabajo, ¿no? Entonces, literalmente irlos empujando para luego abrir el espacio nuevamente. Esto, pues digamos que permite hacer este juego, digamos, de mucha, digamos, de mucho orden, y por otro lado, como de mucha liberación de los procesos para ver si puede suceder algo. O sea, hay muchas cosas que vimos y que pueden ver nuevamente nuestros escuchas y quienes están escuchándonos y viéndonos, que no estaban, y que de pronto había que decir, ahí hay que seguir, vamos a explorar esa parte, ¿no? A mí me impresionó ver estos brazos colgando, ¿no? Estas piernas colgando, acercándonos, y decir, pues esto tiene que ver con lo que estamos viendo todos los días. ¿Cómo lo hacemos para que esto no ilustre nada, sino que nos enseñe a observar nuestro cotidiano de otra manera, ¿no? Me parece que eso es una tarea del arte, no dogmatizar, sino abrir una multiplicidad de lecturas, que la pieza sea lo bastante heterogénea, para que lo que yo ensamblé de cierta manera, el espectador lo pueda ensamblar de otra. Ok, me están diciendo que tenemos más o menos unos 10 minutos, no me queda claro si son 10 minutos de interacción o con las preguntas del público. Me gustaría saber si hay alguien conectado para hacer algún tipo de intervención también, y que le puedan preguntar a Luis Felipe si tienen algún comentario. Me dicen que tenemos un poco más tiempo. Tenemos un poco más de tiempo. Voy a aprovechar también para hacer otra pregunta que tiene que ver precisamente con esta idea del sonido, porque como ustedes se pudieron dar cuenta, hay una parte fundamental que tiene que ver con el audio, ¿no?
Y muchas veces las bailarinas pues están bailando, no solamente, digamos, es una actuación en un formato de teatro, sino tiene que ver con cierta danza, ¿no? Eh, yo, desde donde he visto el trabajo de Luis Felipe, no tenía este elemento dancístico o este elemento performático de esta manera. ¿Por qué se decidió precisamente establecer, incluso más allá de este elemento teatral, este elemento de baile, ¿no? Que está dado, como ustedes se pueden dar cuenta, a partir del elemento de la repetición y de estos objetos que aparecen, las sillas y las plomadas, ¿no? Pero, ¿por qué este elemento de baile ahora en esta pieza? Bueno, lo comencé a usar hace algunos años. También empecé con fotografías también. Trabajé un buen tiempo con Tania Solomonov, que es también una gran bailarina. Y yo también me di cuenta de que trabajar con, digamos, alguien que es un profesional y que tiene un entrenamiento particular, podía llevar mucho más lejos, algo que para mí era como una idea, pues, digamos, si no incipiente, bastante limitada en términos de posibilidades. Y entonces, otra vez, empezar a permitirme observar para que esta relación con estos cuerpos entrenados, y pasó también con músicos o con otras personas, me permitiera darme cuenta que puedo ir mucho más lejos en el tejido que quiero hacer. Esto, sin duda, así fue como muy contundente en el trabajo que hicimos en el Museo Experimental El Eco, con Tania, con Anais Boots y con Esteban Aldrete con la guitarra, con Sánchez Rull en el texto, y yo otra vez darme cuenta que había un ensamblaje y que yo nunca había visto eso. Hay algo ahí que me interesa explorar, que no es solamente insistir en lo que yo he visto y hacer una especie de statement sobre algo que yo ya conozco, sino también en el momento en que estaban sucediendo estas piezas, pues darme cuenta que hay cosas que yo no sabía que estaban ahí. En ese sentido, esta idea con la que inicié esta segunda parte, pues para mí es algo más que una bella idea de Gongrovik, es que está inacabado y que hay mucho, digamos, que explorar. Y en ese sentido, me parece que es uno de los aspectos más fundamentales del arte contemporáneo, que los artistas podemos correr el riesgo de que haya no estoy hablando de una improvisación, no en el sentido, digamos, literal de hagamos lo que sea, sino que se pueden liberar, gracias a esta, digamos, insistencia, mecanismos que no sabíamos que estaban ahí. Y en ese sentido cambiamos esta manera de entendernos y de ir también como desde el bailarín, desde mi trabajo, desde el visitante, del espectador, del que está ahí también participando, pues descubrir que tenemos, digamos, relaciones afectivas distintas y que en ese sentido, pues también son cognitivas, ¿no? Que también son de conocimiento, pero que también nos podemos como rehacer en términos subjetivos a partir de estas experiencias, ¿no? Tengo una pregunta sobre el texto que está en el video. Hay dos partes de texto, uno, como le decía Luis Felipe, Sí. es de Beckett y el otro es de Luis Felipe. Bueno, para las personas que nos están viendo ahorita, Luis Felipe es un artista que hasta la fecha sigue escribiendo, como, digamos, muchos de los artistas de su generación. Pero en este video en particular, la textualidad es muy peculiar, ¿no? Es una textualidad que roza elementos poéticos, incluso descriptivos de situaciones posiblemente vivenciales, como estaba diciendo ahorita, a partir de estos elementos poéticos, ¿no? ¿Cómo surge esta textualidad más poética? Y la temática que está, digamos, siendo narrada ahí, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué utilizar el portugués como un idioma de narración en esta pieza? Bueno, lo del portugués es muy sencillo. Yo estaba viviendo en Brasil con Mariana y Camilo y estábamos como inmersos en este aspecto y por otro lado tiene que ver mucho con, como se puede ver en el propio texto, con referencias
poetas brasileiros, y yo quería, digamos, como mantener ese tono, y también como que el lenguaje mismo siga provocando una cierta extrañeza, ¿no? Por lo menos, digamos, a mí. Y por otro lado, quería hacer un texto, quería poner a prueba un texto muy breve, porque la verdad es un texto muy breve, que son pequeñas frases, ¿no? Tiempo de guerra, tiempo presente, etcétera, que empezara, digamos, otra vez como insistir en un momento políticamente, pues, digamos, muy complejo. Lo escribí antes de la pandemia, y que apelara, digamos, a un aspecto, pues, digamos, muy político, no ideológico sobre el presente, sino muy político. Y en ese sentido, pues como siempre he creído, lo poético también es uno de los aspectos más políticos en mi formación. Por eso he insistido tanto en Beckett. Para mí Beckett es uno de los grandes escritores del siglo XX, una dimensión estrictamente literaria en relación a la prosa y en relación a la poesía, pero también me parece que es sin duda uno de los escritores más políticos que dio el siglo XX. Y de ahí, digamos, la relación que yo hice con Bruno Nauman, porque de ahí me sigue pareciendo uno de los artistas más políticos y radicales que dio el siglo XX, sin hacer dogmatismo, pues, ¿no? Nauman no hace dogma. Silo Mireles no hace dogma, ¿no? Entonces esta pieza quería eso, ¿no? Y ahí está, dice Viveros de Castro tal cosa, ¿no? Dice Samuel Beckett estamos solos, ¿en dónde estamos? Etcétera, ¿no? Como este tipo de preguntas que en realidad yo me estaba haciendo, y que, bueno, en relación al portugués, pues tienen un timbre como muy particular, ¿no? Ok. Bueno, Silvia, no sé si Creo que podemos... podríamos abrir la charla. Sí, 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 es posible. Digo, si hay Si hay si hay alguna alguna, pregunta sí. o comentario. Creo que no hay. Bueno, yo quiero cerrar pues mi intervención con una pregunta, digamos, muy puntual, pues que tiene que ver con esta exploración más hacia el medio digital, porque pues esta pieza está abriendo pues de nuevo, un nuevo lenguaje a explorar, ¿no? ¿Cómo cree, ya no cómo estas piezas pueden llegar a relacionarse con lo que está en el museo, con esta realidad, sino con una posible virtualidad a futuro? Digamos, ¿cómo pensar esta pieza en función de otras que puedan llegar a existir más adelante? No, para mí el asunto de la espacialidad, digamos, del vínculo, pues directo, presencial con las piezas, otra vez estos trayectos, estos recorridos, estos mapeos, pues han sido pues parte pues, de mi trabajo en los últimos 30 años, ¿no? Yo recuerdo piezas de Temístocles donde yo insistía en dispersar la obra en distintos lugares para que el visitante la rearmara, ¿no? Mentalmente, evidentemente. Y luego, bueno, me decidí por piezas que son, pues digamos, otra vez, experiencias en recorridos con materiales muy particulares, ¿no? Escultóricos, visuales, sonoros. Pienso que hay otras que así como hablamos en la charla del sábado, en la apertura de este espacio del afuera, y también la insistencia en el espacio del adentro, me parece que este tipo pues, digamos, de herramientas y de lenguajes y que nos están también, pues, digamos, transformando en términos de percepción, de mirada, de relación con las imágenes, con la pantalla, con los otros, me parece que están abriendo ahí, y perdón que use otra vez esta palabra, pero un intersticio, ¿no? Una fisura entre, digamos, otra vez un momento muy complejo en términos humanos, de condición humana, en términos de vida, y por otro lado, una posibilidad, otra vez hacia adentro, que nos permite pues, reconsiderar la relación con nosotros mismos y la relación con los otros, ¿no? A mí en el momento que
que Gaby y Anaís empiezan a encontrarse, empiezan a tocarse, todavía en este momento, digamos, anónimo por este dispositivo que tiene, que por cierto hice con Naomi, una jovencísima diseñadora, pues quizá deja ver esa parte del afuera, ¿no? Este momento donde los cuerpos se encuentran, hay una forma, y por otro lado lo que no sabemos todavía qué hay adentro, ¿no? Qué tipo de mirada, qué tipo de parpadeos, qué tipo de rostro, ¿no? Qué tipo de expresión en el rostro. Yo pienso que pues hay muchas herramientas que nos van a hacer, digamos, como volver, y también por estos tiempos de trabajo a distancia, de relaciones a distancia, pues de volver a replantear, pues también frente a eso, o sea, frente a eso como este momento y como esta realidad, pues también frente a eso que hay adentro, ¿no? ¿Cómo estamos del otro lado? Y hay una crisis que es en un sentido muy dura, hasta cruel por lo que tiene de cercanía con la muerte y con las pérdidas, y por otro lado de tremendo, digamos, potencial, porque desde esa crisis es que podemos replantear otras cosas. Ok, me están diciendo que no tenemos preguntas del público. Yo quiero cerrar con una breve reflexión, que de hecho ya se la hice a Luis Felipe, sobre lo dramática que es esta pieza, no solamente por las acciones que están sucediendo ahí, que en efecto lo son, sino por el momento en que se produce, ¿no? Es producto de un drama y se muestra, digamos, ese drama en las acciones, ¿no? Sin este carácter representacional que estaba señalando Luis, ¿no? Y yo creo que es una de las piezas más dramáticas que tiene Luis Felipe. Y uno podría pensar que las obras de Luis Felipe son dramáticas, digamos, en su escala, en su sonido, en el tiempo que se lleva a realizarse, ¿no? Esta pieza, digamos, hace parte de cierto drama que tienen las piezas de Luis Felipe, y pues lo apuntala en otro medio que se está comenzando a explorar, digamos, por este lado, en estas salas virtuales del Museo Amparo, que muy amablemente nos prestaron, ¿no? Aquí hay un mensaje que... ok. Entonces le doy la palabra a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues nada, solamente, pues, otra vez agradecer, y pues en efecto ha sido una gran experiencia esta situación. Creo que me empujó a tomar decisiones sobre estas maneras de trabajar. En efecto, es una pieza dramática, es una pieza que quería dejar ver, pues, nuestra fragilidad, la fragilidad de un momento muy particular. Y bueno, creo que a partir de esta condición dramática, pues también se pueden, digamos, construir otro tipo de aspectos, ¿no? Usted señaló ahorita algo, Daniel, que me parece importante, y con eso quisiera cerrar, que también trabajar con de esta manera, me permitió otra vez como reiterar algo que no me interesa en mi trabajo, que es, no hay una búsqueda de simulacro, sino de generar un espacio propio donde puedan suceder cosas ahí. Y si lo que sucede ahí tiene que ver con esta condición dramática, con este texto que yo escribí, con el texto de Beckett, con la manera en que se dirigió, se filmó la pieza, pues me parece que, pues, digamos, está muy bien, pero no apuesta ni a representar nada, ni a ilustrar nada, ni a hacer un simulacro de nada, sino ser, digamos, la posibilidad de que ahí está sucediendo algo, incluso aunque yo no sepa muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Como la vida. Pues nada, agradecer nuevamente al museo, digamos, estuvimos haciendo esta pieza sin saber muy bien qué iba a suceder, pues a todo el equipo que estuvo involucrado desde muy temprano, a Mauricio, a Gaby, a Anaís, a Rodrigo, a Alfonso con la postproducción, bueno, pues toda la gente que siempre es parte de estos proyectos que no se pueden hacer solo,
a la familia Bleyer, que también fue muy generosa, y pues desde luego a todo el equipo del museo, que pues que ahora va a estar ahí la pieza, que se puede acceder a ella y que pues se puede regresar en algún momento si se desea. Muchísimas gracias, Silvia, Ana, Daniel, y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por su tiempo, generosidad, y espero que platiquemos pronto. Agradecemos nuevamente a Luis Felipe Ortega y a Daniel Montero por esta presentación. También a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Les recordamos que esta pieza se encuentra disponible para consulta en la página web del Museo Amparo, www.museoamparo.com, y los invitamos a seguirnos en redes sociales, donde más adelante estaremos compartiendo con ustedes las actividades que tendremos en el marco de la exposición, y luego se tornará resquicio. Buenas noches para todos y los esperamos.